Hay un momento en la vida, silencioso y casi imperceptible, en el que algo dentro de nosotros se rompe, o tal vez, se abre. No siempre sucede en medio de un gran drama, ni es anunciado por el estruendo de los acontecimientos. A veces basta una tarde cualquiera, una palabra que resuena diferente, una mirada al espejo que nos devuelve un rostro desconocido. Y entonces lo sentimos. El mundo que habíamos construido, la identidad que tanto habíamos defendido, ya no puede sostenerse. La vieja armadura cae, dejando expuesta una verdad que siempre estuvo allí, esperando a ser vista. En ese instante, lo que llamábamos vida se convierte en un terreno incierto. Los sueños prestados, las opiniones ajenas, los caminos dictados por otros, todo pierde sentido. Y aunque el miedo golpea fuerte, en el fondo intuimos que no es una pérdida, sino un despertar. Es el nacimiento de una pregunta fundamental. ¿Quién soy, realmente, cuando dejo de ser lo que el mundo esperaba de mí? La vida, entonces, no se trata de añadir más logros, ni de acumular más certezas, sino de emprender un viaje hacia el centro de uno mismo, donde lo real y lo esencial habitan en silencio. Muchos temen esta ruptura, y buscan remendar las grietas apresuradamente, aferrándose a lo conocido. Pero los que se atreven a no huir, los que aceptan la invitación de ese vacío, descubren algo extraordinario, que solo al atravesar la desintegración podemos encontrar una existencia auténtica. Solo cuando estamos dispuestos a morir simbólicamente, renacemos en lo que siempre hemos sido, más allá de las máscaras, más allá del ruido del mundo. Y es ahí, precisamente ahí, donde la vida comienza de verdad. Nos han enseñado a temer la soledad como si fuera un castigo, un signo de fracaso, una prueba de que algo en nosotros no es suficiente. Crecimos creyendo que la plenitud estaba siempre afuera, en los brazos de alguien más, en las voces que nos acompañan, en la validación constante de nuestra existencia. Así, confundimos estar rodeados de personas con estar verdaderamente conectados, y evitamos el encuentro más decisivo de todos, el encuentro con nosotros mismos. Pero, ¿qué es realmente la soledad cuando dejamos de verla como una carencia? La soledad genuina no es un vacío que debe ser llenado, sino un espacio sagrado que debe ser habitado. Es en ese silencio profundo donde la mente se aquieta y el alma empieza a hablar. No es aislamiento ni amargura, es presencia desnuda. Es la oportunidad de escucharnos de verdad, sin las distorsiones del ruido exterior. En la soledad auténtica, no estamos sin otros, estamos finalmente con nosotros. El miedo a la soledad es, en el fondo, el miedo a enfrentar nuestra propia verdad. Es el temor a ver lo que realmente somos cuando ya no estamos interpretando ningún papel. Pero paradójicamente, cuanto más huimos de este estado, más nos alejamos de la única conexión que puede darnos paz, la conexión interna. Aprender a estar solos, en toda la profundidad de la palabra, es en realidad aprender a estar vivos. Es comprender que la soledad no nos vacía, nos revela. Romper el mito de la soledad es romper la ilusión de que necesitamos algo o alguien para completarnos. Es recordar que la vida no nos debe compañía, nos ofrece la posibilidad de ser plenos en nosotros mismos. Y desde esa plenitud, toda relación, toda experiencia, ya no será una mendicidad afectiva, sino un acto de celebración. La soledad no es un castigo. Es un regalo. Un portal hacia nuestra esencia más pura. Una mujer que se ha encontrado a sí misma, que ha atravesado sus miedos y ha abrazado su propia soledad, representa una fuerza que pocos saben cómo manejar. No necesita llenar vacíos ni buscar afuera lo que ya habita en su interior. Su presencia no implora amor, no mendiga atención, irradia una certeza que desarma, una calma que desafía. Porque una mujer completa no puede ser poseída ni controlada, se ofrece libremente o no se ofrece en absoluto. En un mundo acostumbrado a mujeres que se diluyen para encajar, que moldean sus deseos para ser aceptadas, una mujer plena resulta profundamente incómoda. Ella no se adapta a expectativas ajenas, no negocia su valor, no teme al rechazo. Y eso, para muchos, es una amenaza silenciosa pero poderosa. Porque su sola existencia evidencia lo que otros no se atreven a ser, auténticos, enteros, suficientes sin necesidad de adornos ni máscaras. Esta mujer no busca completar su vida a través de otro, comparte su vida porque le desborda. No tiene miedo de caminar sola, de elegir su paz antes que el ruido de relaciones vacías. Y en esa elección, redefine el amor, no como una dependencia, sino como un encuentro entre dos seres libres. Su independencia no es arrogancia, es una reverencia a la vida que ha construido en silencio, con lágrimas, con renuncias, con coraje. El verdadero poder de una mujer completa no está en su capacidad de resistir la soledad,
sino en su profunda reconciliación con ella. No huye de sí misma ni de su sombra. Se conoce. Se honra. Y al hacerlo, se convierte no en una amenaza real, sino en un espejo. Un espejo que refleja la grandeza que todos llevamos dentro, pero que pocos se atreven a mirar de frente. La existencia de un ser completo, que no se pliega ante las expectativas sociales, toca una herida abierta en el inconsciente colectivo. Nos recuerda todo aquello que hemos reprimido para ser aceptados, nuestra autenticidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra verdad más íntima. Así, quien no necesita aprobación despierta, inevitablemente, la incomodidad de aquellos que aún viven encadenados al juicio ajeno. No es su culpa, ni su intención, es el simple eco de una libertad que resuena en los lugares donde aún gobierna el miedo. La sombra colectiva, ese conjunto de miedos, resentimientos y frustraciones no asumidos, se revela con violencia cuando alguien encarna lo que otros han negado en sí mismos. Una mujer plena, un hombre libre, un ser que ha hecho las paces con su soledad, no solo son ejemplos a seguir, son espejos que obligan a mirar adentro. Y a veces, el dolor de ese reflejo es insoportable. Es más fácil rechazar al espejo que enfrentarse al propio vacío. Más cómodo atacar al diferente que emprender el arduo camino hacia uno mismo. Por eso, la sociedad tiende a castigar lo que no comprende. Ridiculiza la independencia, demoniza la diferencia, celebra la mediocridad que no amenaza su frágil equilibrio. Pero en el fondo, cada crítica, cada burla, cada intento de silenciar, es un grito desesperado de quien anhela ser libre y no sabe cómo. Es el resentimiento de quien siente, muy dentro, que también podría ser completo, si tan solo se atreviera a enfrentar su propia sombra. La verdadera revolución no comienza afuera, sino dentro de cada uno. Es el acto silencioso y valiente de reconocer que todo lo que rechazamos en otros no es más que un reflejo de lo que hemos rechazado en nosotros mismos. Y cuando finalmente dejamos de huir, cuando sostenemos la mirada ante el espejo incómodo, descubrimos que la libertad que tanto temíamos era, en realidad, nuestro destino más profundo. Sanar no es un acto instantáneo ni una meta que se alcanza con un único gesto de voluntad. Es un proceso silencioso y muchas veces, invisible, en el que uno debe descender a las profundidades de su propio ser, recogiendo las partes olvidadas, abrazando las heridas que durante años intentó ocultar. Sanar es aprender a sostenerse en la incomodidad sin huir, es mirarse en el espejo roto y decidir, aún así, reconstruirse con amor. No para complacer a nadie, no para encajar en moldes ajenos, sino para, por primera vez, ser capaz de elegirse a uno mismo. Este proceso implica reconocer que muchas de nuestras elecciones no han sido realmente libres, sino respuestas automáticas al miedo, al dolor, a la necesidad de aceptación. Hemos amado desde la carencia, trabajado desde la inseguridad, buscado compañía desde el temor al vacío. Pero cuando uno comienza a sanar, esas cadenas invisibles empiezan a romperse. Y entonces, donde antes había compulsión, surge la posibilidad de la elección consciente. Donde antes había un debo, ahora existe un quiero. Donde antes solo había reacción, ahora nace la verdadera libertad. Sanar no es volverse invulnerable, ni construir muros impenetrables alrededor del corazón. Es, por el contrario, permitir que la vida nos toque, pero desde un lugar de elección y no de necesidad. Es amar sin mendigar, caminar sin arrastrarse, decir sí o no desde la integridad, no desde el miedo al abandono. Es entender que no necesitamos ser perfectos para ser dignos, que nuestra valía no está en la mirada de los otros, sino en la relación honesta que cultivamos con nosotros mismos. Solo cuando nos atrevemos a sanar, a enfrentarnos al dolor sin disfrazarlo ni evadirlo, podemos elegir de verdad. No desde la herida, sino desde la plenitud. No desde la urgencia, sino desde la serenidad. Es entonces, y solo entonces, cuando cada decisión, cada paso, cada vínculo, se convierte en una expresión auténtica de quienes realmente somos. La madurez emocional no se mide por la edad ni por las experiencias acumuladas, sino por la calidad de nuestra conciencia en cada encuentro, en cada elección. Quien ha trabajado en sí mismo sabe que las relaciones convencionales, basadas en expectativas sociales, validaciones externas o contratos tácitos de dependencia, ya no resultan suficientes. Hay una ruptura interna inevitable. Comprender que una relación no puede ser un refugio para nuestras carencias ni un salvavidas para nuestro miedo a estar solos. La verdadera unión solo puede nacer entre dos seres que, desde su completud, deciden caminar juntos, no por necesidad, sino por elección libre y amorosa. En el mundo de las relaciones convencionales, muchas veces se intercambia amor por estabilidad, pasión por seguridad,
presencia por conveniencia. Pero la madurez emocional nos enseña que ninguna de esas transacciones puede llenar el vacío existencial que cada ser humano debe aprender a abrazar por sí mismo. El amor, en su forma más pura, no es posesión ni contrato, es un encuentro entre dos libertades que no se exigen, no se controlan, no se salvan mutuamente. Madurar es comprender que no estamos aquí para completar a nadie, ni para ser completados, sino para compartir el milagro de existir de manera consciente. Por eso, quien alcanza cierto nivel de madurez emocional comienza a elegir de forma distinta. No se siente tentado por las promesas de eternidad vacías, ni se aferra a los rituales convencionales de pertenencia. Su compromiso es primero consigo mismo, con su verdad, su paz, su integridad. Y desde ahí, todo vínculo se convierte en un acto de autenticidad, no de necesidad. La madurez emocional cambia radicalmente la manera en que nos vinculamos. Ya no buscamos que nos amen para validarnos, sino que nos encontramos para expandirnos mutuamente. Esta madurez puede ser solitaria al principio, porque el ruido del mundo sigue exaltando los viejos patrones de dependencia y miedo. Pero, a la larga, es la única vía que conduce a una conexión real, profunda, transformadora. Una conexión que no exige máscaras, ni sacrificios de uno mismo, sino que celebra la verdad de cada alma como el regalo más grande que podemos ofrecer y recibir. La individuación es el viaje silencioso que cada alma está destinada a emprender, aunque pocos se atreven a recorrerlo hasta el final. No es una meta impuesta desde afuera, ni un trofeo que se exhibe ante los demás, es un llamado interno, casi sagrado, a convertirse en aquello que uno ya es en potencia. Implica una muerte simbólica de las máscaras, de los personajes que fabricamos para sobrevivir en el teatro del mundo. Y también un renacimiento, el surgimiento de una identidad profunda, no prestada ni condicionada, sino descubierta en el corazón de la propia existencia. En este proceso, cada paso es doloroso y luminoso a la vez. Nos enfrentamos a nuestras sombras, a nuestros miedos más arraigados, y también a las partes de nosotros que habíamos negado por comodidad o por miedo al rechazo. La individuación exige una valentía radical, la de sostenernos en medio de la incertidumbre, de tolerar la soledad auténtica que precede a la verdadera conexión. No se trata de separarnos del mundo, sino de encontrarnos en él de una manera distinta, menos reactiva, más consciente. De dejar de ser marionetas de lo colectivo para convertirnos en individuos verdaderamente libres. Este proceso no garantiza paz inmediata ni felicidad permanente. A veces, de hecho, lo que trae es un desgarro necesario, el colapso de todo lo que creíamos ser. Pero en ese derrumbe también se revela una nueva solidez, una paz que no depende de las circunstancias, una integridad que no puede ser negociada. La individuación nos enseña que la vida auténtica no es cómoda, pero sí profundamente significativa, que ser uno mismo, en un mundo que empuja hacia la homogeneización, es un acto de profunda responsabilidad y amor. Y así, al final de este largo viaje interno, descubrimos que no vinimos a cumplir expectativas, ni a adaptarnos para ser aceptados. Vinimos a desplegar, en toda su singularidad, el misterio irrepetible de nuestra existencia. La individuación es la transformación profunda que convierte la vida en obra de arte, y el alma, en su autor más fiel. Es el regreso a casa, pero a una casa que nosotros mismos hemos construido con los fragmentos que alguna vez fuimos capaces de integrar. El antiguo molde de lo que una mujer debía ser, sumisa, complaciente, sacrificada, se resquebraja en silencio bajo el peso de una conciencia que ya no puede ignorarse. El nuevo arquetipo femenino no nace de la rebelión superficial, ni de la imitación de modelos de poder ajenos a su esencia. Surge, más bien, de una profunda reconciliación consigo misma, de la integración de su fuerza y su vulnerabilidad, de su capacidad de nutrir y de crear, pero también de destruir lo que ya no sostiene su crecimiento. Esta nueva mujer no busca validación en miradas ajenas, su dignidad emana de su conexión con lo que es verdadero dentro de sí. Ella ya no se define únicamente a través de los roles que históricamente le fueron asignados, madre, hija, esposa, sino que se reconoce primero como individuo, como ser completo. Entiende que su valor no se mide en su capacidad de ser útil a otros, sino en su fidelidad a su propia vida interior. No reniega de su necesidad de amar o de ser amada, pero tampoco permite que esa necesidad la encadene. Ha comprendido que antes de entregarse auténticamente a otro, debe haberse encontrado a sí misma en el abismo de su propia soledad. Este nuevo arquetipo no es una construcción fría ni un ideal inalcanzable, es un proceso vivo, imperfecto, que se revela en cada decisión consciente, en cada renuncia al conformismo, en cada acto de autenticidad. No se trata de ser invulnerable ni de rechazar la conexión humana, sino de elegir con sabiduría qué lazos forjar,
qué batallas librar, qué sueños sembrar. Y en esa elección diaria, va dejando atrás la necesidad de encajar en un molde, para convertirse en su propia raíz, su propia brújula. La mujer que encarna este nuevo arquetipo ya no teme ser incomprendida, juzgada o incluso rechazada. Sabe que su existencia, en su forma más genuina, será inevitablemente incómoda para quienes aún viven atrapados en esquemas caducos. Pero también sabe que su sola presencia es semilla de transformación, no solo para sí misma, sino para el mundo que la observa. Porque cuando una mujer se elige a sí misma, con todo lo que eso implica, abre un sendero silencioso pero imparable hacia una humanidad más consciente, más libre y más real. Al final, lo que nos deja este recorrido no es una respuesta definitiva, sino una invitación a mirar hacia adentro. La mujer que hemos visto surgir no es un ideal distante, sino un reflejo de lo que cada uno de nosotros puede llegar a ser cuando nos liberamos de los grilletes del miedo y la conformidad. Este proceso de transformación no tiene atajos, exige valentía, despojo y, sobre todo, un amor profundo por la autenticidad. La verdadera fuerza no reside en lo que podemos mostrar al mundo, sino en la paz interna que se alcanza cuando dejamos de buscar fuera lo que ya existe dentro. En un mundo que constantemente nos empuja hacia una existencia superficial, este despertar femenino nos desafía a vivir de forma genuina, a elegir nuestras batallas con conciencia, a amar desde la verdad de lo que somos, no desde la carencia de lo que nos han dicho que debemos ser. Cada mujer que se elige a sí misma es una chispa que ilumina el camino de otros, una semilla que, al germinar, da lugar a nuevas posibilidades. El verdadero poder no es el de someter, sino el de transformarnos a nosotros mismos, y al hacerlo, transformar la realidad que nos rodea. Es imposible caminar por la vida sin que nuestras sombras nos sigan. Pero aprender a convivir con ellas, a integrarlas en nuestra existencia, nos permite vivir con una luz más auténtica, menos deslumbrante pero más profunda. Las luchas internas que todos enfrentamos no son nuestros enemigos, son los maestros que nos enseñan sobre la resiliencia, la compasión y la verdadera libertad. Y, en ese proceso, descubrimos que nuestra fuerza no está en dominar, sino en comprendernos y aceptarnos plenamente, con todo lo que somos. Y así llegamos al final de este viaje. Si algo de lo que exploramos hoy resonó contigo, te invito a que dejes un like para saber que compartimos esta reflexión. Me encantaría leer tus pensamientos, así que no dudes en dejar un comentario. ¿Qué opinas sobre todo lo que discutimos? ¿Cómo te ha impactado este tema? Tu voz y tu experiencia son valiosas y enriquecen este espacio. Si aún no te has suscrito, te invito a unirte a nuestra comunidad. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Continuemos creciendo juntos, aprendiendo y cuestionando. La transformación que buscamos está en constante movimiento, y quiero que siga siendo parte de este proceso. Gracias por acompañarme hasta aquí. La reflexión y el autoconocimiento nunca terminan, pero lo que importa es que sigamos eligiendo caminar este camino. Nos vemos en el siguiente video, donde seguiremos explorando, creciendo y desafiando nuestras creencias. Hasta pronto, y recuerda siempre ser fiel a ti mismo.